Hay momentos en la vida en los que algo en nuestro interior empieza a cansarse, no del mundo ni de las circunstancias, sino de una sensación silenciosa que nos acompaña desde hace años, la impresión de que falta algo dentro. No sabemos nombrarlo, no sabemos explicarlo, pero lo sentimos. Es una ausencia difusa que se mueve con nosotros, incluso cuando aparentamos que todo está bien. Muchas personas llegan a este punto después de haber intentado de todo, cursos, técnicas, afirmaciones, esfuerzos interminables. Y aún así, por dentro, permanece ese vacío discreto. Esa es la grieta emocional por donde entra este tema. Porque, en realidad, no buscamos abundancia por ambición. La buscamos por alivio. Por descanso. Por la esperanza de que, finalmente, la vida deje de sentirse pesada. Cuando mencionamos abundancia, solemos pensar en resultados externos, dinero, oportunidades, seguridad. Pero la abundancia genuina no comienza afuera, comienza en el estado interno desde el cual nos relacionamos con la vida. Joe Dispenza explica que el corazón tiene un campo electromagnético más intenso que el del cerebro, un campo capaz de influir en nuestro entorno de maneras que la ciencia recién empieza a cuantificar. Sin embargo, la mayoría de las personas desea prosperidad con la mente, pero vibra miedo con el cuerpo. Y ese desajuste crea una incoherencia emocional que sabotea silenciosamente cualquier intento de manifestación. Es como querer avanzar mientras una parte de ti pisa el freno. La intención dice, quiero, pero la vibración interna murmura, tengo miedo. Y la vida responde al murmullo, no al discurso. Neville Goddard decía que no es el deseo lo que manifiesta, sino el estado que asumimos como verdadero. Esta idea, aunque simple, es profundamente desafiante. Porque podemos afirmar que queremos abundancia, pero si internamente seguimos anclados en la creencia de que algo nos falta, esa será la frecuencia dominante. Y la frecuencia dominante siempre gana. Es como si intentáramos sintonizar una estación de radio moviendo apenas el dial, pero sin realizar el ajuste fino que permite escuchar con nitidez. Hacemos esfuerzo, facemos forca, insistimos, pero el ruido continúa. La abundancia, así como una señal de radio, no responde al esforco, sino a la sintonización adecuada. Deepak Chopra describe el universo como un campo de posibilidades infinitas, un campo donde todo existe en forma potencial. Pero para acceder a esa potencialidad necesitamos estar vibracionalmente sintonizados con ella. La abundancia no está afuera, escondida en algún lugar inaccesible, está disponible en el campo. La pregunta real es, ¿estás vibrando en una frecuencia compatible con ella? Y esta pregunta, aunque sencilla, toca el núcleo de lo que muchos desconocen. No basta con querer, es necesario sentirse en coherencia con aquello que se desea. Antes de avanzar, te invito a sostener una pregunta dentro de ti, sin prisa, sin exigencia. Si un simple paso pudiera alterar tu frecuencia ahora mismo, ¿estarías dispuesto a sentir antes de ver? Porque sentir antes de ver es el acto más contraintuitivo, pero también el más poderoso. La mayoría espera pruebas externas para relajarse, pero la verdadera transformación comienza cuando podemos generar en nuestro cuerpo una sensación de suficiencia, aunque nada haya cambiado todavía. Muchos viven atrapados en un ciclo silencioso, ansiedad que consume, urgencia que confunde, autoboicot que se disfraza de prudencia. Quieren avanzar, pero temen soltar las emociones conocidas que los mantienen en un terreno familiar. Quieren abundancia, pero vibran la memoria emocional de la escasez. Este vídeo es un espacio seguro para observar ese mecanismo sin culpa, sin juicio, sin dureza. Aquí no venimos a señalar errores, venimos a iluminar zonas internas que nadie nos enseñó a ver. Venimos a recordar que la abundancia no se experimenta cuando todo cambia afuera, sino cuando algo esencial cambia dentro. Hoy, este camino comienza contigo. Con tu respiración. Con tu disposición a escuchar tu propio campo emocional. A lo largo de este vídeo, vas a descubrir que la abundancia no es un premio distante, sino una frecuencia accesible cuando recuperas la coherencia entre lo que deseas y lo que sientes. Este es el punto de giro. Este es el instante en que tu energía empieza a reorganizarse. Este es el momento en que algo dentro de ti, finalmente, se permite aflojar. Aquí comienza la transformación. Hay una escena que se repite en la vida de muchas personas,
aunque quase nunca seja percebida conscientemente. Imagina a alguien sentado a mesa ao final de un día exhaustivo. Esa persoa observa tudo o que fez, tudo o que tentou, tudo o que insistiu. E, aínda así, sente que algo dentro dela continua apertado, inquieto, preso. No fundo, ela acredita que está perto de mudar súa vida, perto de acesar a abundancia que tanto busca, mas existe unha tensao sutil que nunca abandona. Unha expectativa ansiosa que parece impulsionala e sabotala ao mesmo tempo. E aquí que comeca a raíz do erro invisível. A persoa non está errando por falta de esforzo, nen por falta de vontade. O que acontece é que ela tenta manifestar desde o corpo en estado de alerta, desde unha vibracao que non sustenta o que deseja. E iso, aínda que seja silencioso, altera toda a realidade a súa volta. La mayoría intenta manifestar desde un cuerpo activado, con dopamina alta, con el pensamiento adelantado hacia lo que todavía no existe, con una ansiedad que se disfraza de motivación. Y aunque parezca que ese impulso sirve para avanzar, lo único que hace es reforzar la sensación de que todavía falta algo. Es una búsqueda que nace vacía porque nace desde la carencia. En ese estado, la intención puede ser muy clara, pero el cuerpo, que guarda la memoria emocional de toda una vida, está enviando señales completamente distintas. Cuando la mente dice, quiero prosperidad, pero el sistema nervioso vibra, tengo miedo de no lograrlo, se crea un conflicto interno que impide cualquier expansión real. La neurociencia emocional lo explica con claridad. El cerebro interpreta la combinación de intención y miedo como una amenaza, no como una creación. Por eso, aun cuando repetimos frases, visualizamos resultados y planeamos cambios, el cuerpo permanece en estado de protección. Y ningún cuerpo en modo protección puede abrirse a la abundancia. Es como si intentáramos sembrar una semilla en un terreno endurecido. La intención es buena. A semente é fértil. Mas se o solo está rígido pelo medo, ela non encontra espaco para brotar. Greg Braden señala que el corazón emite un campo de señales miles de veces más fuerte que el del cerebro. Es el corazón quien domina la vibración del cuerpo. Y la mayoría de las personas no está vibrando posibilidades, está vibrando carencia. No porque quieran, sino porque llevan años entrenadas emocionalmente para sobrevivir. Por eso, cuando se sientan a manifestar, lo que realmente transmiten al campo es falta, urgencia, necesidad. Y el campo responde a lo que sentimos, no a lo que pedimos. La metáfora de la semilla se vuelve aquí inevitable. Querer que una semilla crezca no basta. No importa cuánto deseemos o cuánto vigilemos su proceso. Si cada día cavamos la tierra para ver si ya brotó, lo único que hacemos es impedir seu desenvolvimento. A ansiedade destrói o ritmo natural. A impaciencia rompe o ciclo do crecimento. É exactamente iso que moitas persoas facen con abundancia, cavan, revisan, vigian, presionan. No deixan espacio para que el proceso sea orgánico porque tienen miedo de que, si no controlan, nada sucederá. Y así, involuntariamente, sostienen la frecuencia misma que impide el brote. Hay un punto crucial que suele pasar desapercibido. Algunas personas hacen todo correcto. Meditan, visualizan, repiten afirmaciones, estudian técnicas. Y aún así, nada muda. Nao é falta de merecimiento. Nao é falta de forca. É vibracao desalinada. La urgencia que sienten contradice la intención que sostienen. La vibración oculta no coincide con la vibración declarada. Es una disonancia sutil, pero lo suficiente poderosa como para mantener la vida detenida en un mismo lugar. Muchas personas intentan sanar la escasez desde la postura mental del esfuerzo, creyendo que si simplemente ficeren máis, pensar melhor, controlar súas emocoes ou intensificar súa práctica, finalmente chegará ao resultado. Pero no perciben que lo que realmente necesitan no es hacer más, sino hacer desde otro estado. Cuando la búsqueda nace del miedo, todo se prolonga. Cuando nace de la urgencia, todo se retrasa. Y cuando nace de la carencia, mesmo os mayores esforcos non conseguen gerar expansao. En este escenario surge otro fenómeno, quizás el más peligroso, la espiritualidad performática.
Personas que repiten frases, como si fuesen códigos mágicos, sin alterar su estado interno. Personas que intentan convencer al universo de que están bien, cuando por dentro llevan un paisaje emocional lleno de tensión, duda y agotamiento. No es malo desear sentirse mejor. El problema aparece cuando intentamos saltar emociones que todavía no hemos entendido. Cuando recubrimos el miedo con palabras bonitas. Cuando queremos construir abundancia sobre una base emocional inestable. La disonancia vibracional se intensifica. La frecuencia se quiebra. Y la vida se estanca. Este error invisible se torna ainda máis cruel porque cría impresao de que há algo errado con voce. Voce comeca a pensar que faz tudo errado, que nao consegue manifestar, que tal vez a abundancia nao seja para voce. Mas a verdade é moito máis simples e moito máis compasiva, voce nao está falando. Voce está apenas tentando criar desde o estado que nao sustenta criacao. É como tentar acender unha chama en un ambiente húmido. A intencao existe. A faísca existe. O potencial existe. O ambiente, porém, nao permite que a chama se forme. Cuando entendemos esto, algo dentro de nos suaviza. Nao porque o problema se disalve inmediatamente, mas porque deixamos de nos culpar. Deixamos de interpretar a estagnacao como sinal de incapacidade. Comenzamos a perceber que a abundancia nao depende do esforzo que facemos, más da energía desde la cual nos movemos. Y esa comprensión abre un espacio. Un respiro. Una pequeña luz entre las fisuras internas. Este capítulo invita a reconocer ese erro invisible con ternura, sen julgamento. Para muitos, é a primeira vez que alguén LHS explica que a urgencia, a ansiedade e a presa o naos aos saínais de fracaso, más respostas emocionais que o corpo aprendeu para sobreviver. E o corpo nao desaprende de un día para o outro. Pero pode ser guiado, con suavidade, a un nuevo estado. Cuando o corpo se regula, a frecuencia muda. Cuando a frecuencia muda, a realidade responde. Hay una imagen que puede ayudarnos a entrar en este capítulo con más claridad. Imagina por un momento una lámpara encendida en medio de una habitación silenciosa. No importa si la lámpara es nueva o antigua, grande o pequeña, lo que realmente determina la calidad de la luz que emite no es su diseño, sino la corriente que la atraviesa. Si la corriente es estable, la luz es clara. Si la corriente es inestable, la luz parpadea. Y si la corriente está bloqueada, la luz simplemente no aparece. Algo parecido sucede con la abundancia. Muchas personas dedican tempo, intencao e esforzo tentando mudar su realidad externa, mas nao perceben que su energía interna continúa funcionando como una corrente quebrada. O desejo diz unha coisa, mas a vibracao diz outra. A intencao se acende, mas a luz nao se mantén. E en ese intervalo invisible, entre aquilo que pedimos e aquilo que sentimos, que se esconde o verdadeiro mecanismo cuántico da manifestacao. Durante moito tempo, a lei da atracao foi explicada de maneira superficial, como se fose apenas unha questão de pensar positivo ou manter boas expectativas. Pero la profundidad va mucho más allá. No es un asunto de pensamientos soltos, sino de coherencia electromagnética entre emoción e intención. El pensamiento puede proyectar unha imagen, pero é a emocao que dá vida a esa imagen. A mente aponta direcao, mas é o corpo que me envía o sinal. Cuando esa coherencia se rompe, o campo ao noso redor responde nao ao que queremos, mas ao que estamos vibrando de forma dominante. Por iso, nao basta imaginar abundancia, é necesario sintonizarse con ela desde dentro, mesmo que aínda nao existan en unha evidencia externa. Joe Dispenza explica que o corpo humano tende a ficar viciado en memocoes antigas, como medo, escasez, dúbida ou controle. Nao porque gosta de sofrer, mas porque se habituou a reconocer esas emocoes como familiares. E o familiar, para o sistema nervoso, parece seguro, mesmo cuando de hoy. Por iso tantas persoas, mesmo desejando unha vida nova, continúan reagindo emocionalmente como se ainda estivesen presas ao pasado. O corpo repete a vela química, a vela vibracao, a vela protecao. E, sen perceber, recría diariamente unha realidade que janao deseja máis.
É como tentar sintonizar uma estaca nova enquanto o aparelho insiste en voltar para a frecuencia antiga. Aquí aparece ponto profundamente revelador. A maioría tenta alterar a vida mudando pensamentos, criando metas, ajustando comportamentos. Tudo iso é válido. Mas existe bloqueio energético que costuma pasar despercebido, e imposible criar futuro diferente como corpo emocional preso ao sofrimento conhecido. O futuro exige uma vibracao inédita. Mas o corpo se sente máis seguro revivendo sentimentos antigos do que experimentando emocoes novas. Mientras tanto, la persona cree que está avanzando, cuando en realidad está reviviendo, una y otra vez, la misma realidad interna. Ese desalineamiento crea un cortocircuito vibracional que impide cualquier transformación. Es aquí donde entra en escena el paso simple que será revelado más adelante en este proceso: desplazar el cuerpo hacia un nuevo estado de presencia, aunque sea por 30 segundos, tiene la capacidad de alterar el campo vibracional que emitimos. No se trata de fingir bienestar, ni de suprimir emociones, sino de permitir que el cuerpo experimente una sensación diferente de la que ha repetido durante años. Cuando el cuerpo consigue sentir algo nuevo, aunque sea por instantes, una puerta interna se abre. Una señal distinta se emite. Una frecuencia inédita comienza a expandirse. Y el campo energético alrededor responde. Hay una metáfora simbólica que describe esto de forma precisa. Cada persona es como un farol en medio de un vasto paisaje energético. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres en este segundo. No lo que dices sentir, sino lo que realmente sientes. No lo que deseas mentalmente, sino lo que vibra tu corazón. Esta metáfora, aunque poética, contiene una verdad profunda. O campo ao noso redor responde a nosa vibracao con precisao base matemática. Cuando vibramos medo, o campo se contrae. Cuando vibramos seguranca, o campo se expande. Cuando vibramos urgencia, o campo reflete atraso. Cuando vibramos presenca, o campo reflete posibilidades. Toda emocao cría una asignatura electromagnética. Y esa firma es la que determina que potenciales del campo cuántico se vuelven accesibles. A neurociencia espiritual ofrece una ponte entre a ciencia y a experiencia. Cuando o corpo experimenta sensacao de seguranca, nao a seguranca mental, más a seguranca fisiológica, ocorre uma expansao real da frecuencia cardíaca coherente. O ritmo interno se armoniza. A comunicacao entre coracao e cerebro se regula. El sistema nervioso deja de luchar contra el entorno y comienza a percibir posibilidades donde antes solo veía amenazas. Esta mudanca é tao sutil que muitas persoas não perceben cuando acontece. Pero el campo sí lo percibe. Y la vida responde. Para muitas persoas, este capítulo representa o momento de despertar suave. Pela primeira vez, conseguen comprender que naos aos o asintencoes que falan, más a corrente interna que sustenta esas asintencoes. Intentar manifestar desde la tensión, desde la urgencia, desde la carencia, es como intentar transmitir un mensaje a través de un cable cortado. No hay claridad. No hay alcance. No hay fuerza. Pero cuando el estado interno se ajusta, cuando el cuerpo se reorganiza emocionalmente aunque sea por instantes, el transmisor cambia. La señal se vuelve más limpia. La vibración se vuelve más coherente. Y entonces, aquello que antes parecía distante empieza a acercarse sin esfuerzo. Este mecanismo cuántico no se basa en magia ni en misticismo, sino en la profunda relación entre lo que sentimos y el campo que nos rodea. Comprender iso não muda a vida de inmediato, mas muda o ponto de partida interno. E cuando o ponto de partida muda, tudo o que vem depois comeca a se reorganizar. A abundancia deixa de ser destino distante e comeca a se tornar unha posibilidade accesível. Tudo porque a vibracao que emitimos deixa de repetir o pasado e comeca a abrir espaco para o futuro diferente. Hay un momento en el camino de toda persona que busca transformación en el que se da cuenta de algo profundamente desconcertante: pensar no basta. Es un instante íntimo, quase desconfortável, en que a mente percebe que, a pesar de todas as estrategias, cálculos e previsores, a mudanca verdadeira non nasce do pensamento. Ela nasce do estado. Este capítulo comeca nese ponto silencioso,
cuando a pessoa finalmente reconoce que, por máis que tenté controlar mentalmente súa vida, e a vibracao emocional que realmente molda o camino. E esa descoberta abre espaco para algo que, a principio, parece contraintuitivo, quase ilógico, sentir antes de ver. A idea desafía anos de condicionamento lógico, porque fomos ensinados a reagir ao mundo, non a anticipalo como corpo. Fomos treinados para esperar a proba antes da sensacao, para confiar na evidencia antes da emocao. Mas a abundancia opera de forma inversa. Ela pede que voce sinta aquilo que aínda non existe. Pede que voce se conecte como estado interno do resultado antes que ele apareca no mundo externo. Y aunque parezca extraño, es precisamente ahí donde ocurre la alquimia vibracional. A lógica convencional nos convenceu de que a realidade se transforma de fora para dentro. Que primeiro algo muda no mundo, e só entao mudamos por dentro. Pero en el ámbito energético, emocional y cuántico, el proceso sucede exactamente al revés. La transformación genuina acontece cuando el cuerpo comienza a experimentar uma sensacao que contradice o estado emocional habitual. É por iso que voce nao ativa abundancia pensando nela, mas encarnando a sensacao de quen já vive. No es visualizar billetes, oportunidades, logros. Es sentir alivio, libertad y confianza como si ya te pertenecieran. Ese es el verdadero significado del sentir antes del resultado. Neville Goddard enseñaba que uno debe asumir el fin como real, no como una fantasía distante, sino como una experiencia emocional genuina. Non se trata de criar uma imagen mental e repetila mecánicamente. Trátase de permitir que o corpo experimente, mesmo que por instantes, o estado emocional correspondente ao fin desejado. Porque é o estado, non a imagen, que cría a vibracao. É a vibracao que altera o campo. El cuerpo humano no distingue entre una emoción imaginada y una emoción vivida. Para el sistema nervioso, o que importa non é a origen da sensacao, mas a sensacao en sí. Cuando voce imagina algo con intensidad emocional suficiente, o corpo libera a mesma química interna que liberaría se aquilo estivese acontecendo na realidade. Y esa química, que muchas veces es ignorada, es la que reprograma la firma vibracional que emitimos al campo. Por eso sentir antes de ver es tan poderoso. Porque altera la señal interna antes de que la vida cambie afuera. Es como afinar un instrumento antes de tocar una melodía. Sem afinacao, a música nao se sustenta. Sem vibracao coherente, a abundancia nao encontra onde se manifestar. Neste proceso existe algo esencial, a urgencia destruye la coherencia, la serenidad la activa. A urgencia é unha forca que contrai, que aperta, que fecha caminos. Non importa o ao sincero seja o desejo, cuando nasce da presa, ele carrega o peso da falta. E o peso da falta distorce cualquier vibracao. A serenidade, por outro lado, non é resignacao en pasividade. É o estado de presenca en que voce non luta contra a vida. É o lugar interno onde a alma respira. Onde o corpo solta tensores invisíveis. Onde o coracao encontra espaco para expandir. É da serenidade que nasce a vibracao compatível con a abundancia. Non da presa. Non do desespero. Non da tentativa ansiosa de controlar tudo. Embora este camino posa parecer complexo, existe unha simplicidade profunda por trás dele. Todo recalibramento energético comeca por retorno ao corpo. A respiracao lenta é a porta de entrada para ese estado. Aos poucos, ela tira o corpo do modo alerta, diminuindo a vigilancia inconsciente, a tensao acumulada e o fluxo incesante de antecipacoes mentais. Cuando o corpo comeca a sair do estado de ameaca, ele abre espaco para unha emocao diferente. En ese espaco que voce pode evocar a sensacao de alivio, mesmo que nada lá fora tenha mudado. No se trata de forzar alivio, sino de permitirlo. De recordar cómo se siente el alivio cuando algo finalmente se resuelve. De habitar ese respiro interno que surge cuando la vida deja de presionarnos. Cuando voce consigue sustentar esa sensacao por 20 a 40 segundos, algo comeca a se reorganizar dentro de voce. Nao é magia. É fisiología. É vibracao. É coherencia.
Esta práctica transforma o campo vibracional porque desacostuma o corpo do ciclo de sobrevivencia e cría unha nova referencia interna. Es como adelantar el reloj interno hasta el futuro donde ya estás a salvo y dejar que la vida te alcance. Esta metáfora describe algo profundamente real. Cuando o corpo acredita que está seguro, mesmo antes de cualquier mudanza externa, ele emite unha frecuencia completamente diferente. Y esa frecuencia inaugura posibilidades que antes estaban bloqueadas. El campo responde a la señal de seguridad porque la seguridad abre, mientras que el miedo cierra. Es casi como si la vida estuviera esperando que un pequeño rincón dentro de ti dijera, aunque suavemente, ya estoy preparado. En muchos momentos, ao longo da vida, esperamos por saínas externos que nos din permiso para sentir tranquilidade, confianza, amor, expansao. Pero en este capítulo, queda claro que a vida comeca a mudar cuando deixamos de esperar permiso e comecamos a cultivar sensacoes que antecipan aquilo que aínda não aconteceu. Esta é a esencia do paso simples, porém profundamente transformador. Não é unha técnica mecánica. Não é unha fórmula. É o modo de existir. O modo de respirar. O modo de sentir. É a práctica íntima de trocar a vibracao da expectativa tensa pela vibracao da presenca tranquila. É esa troca que reescreve silenciosamente o campo ao seu redor. Hay un instante en todo proceso de transformación en el que la persoa finalmente comprende que a mudanza não acontece como sempre imaginou. Não é o evento externo que chega para entao despertar algo dentro de nós. É exactamente ao contrario. A mudanza comeca cuando o interior encontra espaco para reorganizarse. Cuando as emocoes de exam de lutar contra a vida e comecam a dialogar con ela. Esta conclusión nasce dese ponto, dese territorio íntimo onde a abundancia de ixa de ser o objetivo e se torna o estado. Non o estado extraordinario, reservado a poucos, mas o estado posível, accesível, humano. Ao longo de tudo o que percorremos até aquí, o fío invisível nos guiou, a idea de que a abundancia non se manifesta por esforco, mas por resonancia emocional. E comprender iso, de verdade, é como abrir unha porta que sempre esteve no mesmo lugar, mas que finalmente conseguimos enxergar. Durante anos, moitas persoas tentan accesar a abundancia como se fose unha conquista linear. Acreditan que, ao cumprir en certos pasos externos, algo finalmente mudará. Pero la vida no responde a ese modelo. La vida responde al estado interno que sostenemos. A abundancia non chega porque voce pede con forca, nen porque faz tudo correctamente. Ela chega cuando súa vibracao se armoniza con aquilo que voce deseja. Greg Braden explica que o campo responde ao que sentimos, non ao que pedimos. E esa frase carrega unha verdade profunda. Podemos pedir prosperidade todos os días, podemos visualizar resultados, podemos repetir mentalmente aquilo que queremos alcanzar. Pero si el sentimiento interno sigue impregnado de miedo, duda o escasez, el campo lo registrará primero. La vibración es siempre más poderosa que la intención verbal. Por eso, cuando finalmente entendemos que o sentir goberna o pedir, algo dentro se alina. Algo relaxa. Algo se aclara. Esta conclusión non pretende ser o encerramento, mas o despertar suave. Porque comprender que o pequeno ajuste interno pode mudar toda a dinámica da súa vida é unha revelacao que continua traballando dentro de voce moito depois de terminar o vídeo. O paso simples que exploramos, cambiar el estado interno durante algunos segundos, parece pequeno demais para producir grandes transformacoes. Pero es precisamente lo sutil lo que altera lo profundo. Cuando voce muda súa vibracao por instantes, o corpo percebe que existe outro camino além da tensa o habitual. Cuando voce cría espaco para una emoción de alivio, aunque sea momentánea, la química interna cambia. El corazón se regula. La respiración se expande. El sistema nervioso se reorganiza. E iso cría, pouco a pouco, campo vibracional distinto. Campo que convida a realidade a responder de outro modo. As pequeñas mudanzas diarias muitas veces, as que máis transforman a traxectoria de unha persoa. Durante moito tempo acreditamos que a vida muda a través de decisões gigantes, rupturas dramáticas, momentos decisivos.
Pero la vida cambia, casi siempre, a través de pequeños desplazamientos internos. A abundancia, ao contrario do que parece, não exige grandes saltos. Exige continuidade emocional. Exige, nas entrelinas, que você permita a si mesmo sentir o pouco máis de segurança, o pouco máis de presença, o pouco máis de abertura, mesmo quando nada lá fora parece justificar iso. É justamente esa escola que inicia a reorganización do campo ao seu redor. Non se trata de negar o que você sente, nem de pular etapas emocionais. Trátase de criar condicoes internas para que algo novo possa germinar. Cada sensacao de tranquilidade que você permite, cada respiro máis profundo, cada instante de coherencia emocional entre o que você deseja e o que você vibra é unha semente. E esas sementes, silenciosas, comecama alterar o solo energético sobre o cual súa vida se constrói. La metáfora final que acompaña este capítulo resume o principio poderoso: cuando tu interior muda de frecuencia, es como si dieras la llave al universo para abrir puertas que siempre estuvieron allí. As portas sempre estiverán presentes, non se trata de crialas, mas de tornarse capaz de velas. Cuando a vibracao muda, você percebe caminos que antes estaban invisíveis. Oportunidades que antes parecían imposíveis comecamase a presentar con naturalidade. Non porque algo mágico ten acontecido, mas porque você deixou de olar para o mundo desde a lente da falta. A abundancia sempre existiu. Foi súa vibracao que mudou o foco. E cuando o foco muda, o mundo responde. Esta conclusao e tamén o convite suave. O chamado para reconocer que a mudanca nao comeca a mana, nem cuando a vida te der permisao, nem cuando você controlar todas as variáveis. A mudanca comeca agora, dentro do espaco interno que você acabou de despertar. Comeca no instante en que você percebe que nao precisa esperar pela realidade externa para comecar a vibrar o estado que deseja viver. Esa percepcao é libertadora porque devolve ao seu corpo a capacidade de escoler a vibracao que sustenta. Deixa de ser o prisioneiro das circunstancias e volta a ser o participante activo da propia energía. Sienta el cambio primero, y observe cómo la realidad empieza a reorganizarse a tu favor. Este nao é apenas o fechamento, é unha pasagem. O ponto de transicao. O lembrete de que você carrega, dentro de sí, a habilidade de ajustar o estado que cría súa vida. A abundancia nao é o destino, é o nivel de coherencia interna. E cuando você alcanza esa coherencia, mesmo por instantes, o mundo ao redor responde con precisao. Porque la abundancia no llega después. Llega cuando tú te vuelves compatible con ella.